soy coordinador del espacio de educación ejecutiva. Hoy nos acompaña el ingeniero Luciano Gorosito, especialista en todo lo que es la parte de Revit y en especial en todo lo que es la parte de cómputos. Y bueno, el objetivo de este webinar está enmarcado en todo lo que es las acciones que nosotros estamos haciendo en la Escuela de Gestión de la Cámara para difundir el uso del BIM. En este caso, nosotros la semana que viene estamos iniciando el curso de cómputo de presupuestos en entorno BIM y bueno, la idea es que conozcan un poco de la temática y aquellos que les interese puedan profundizar a partir de la semana próxima. No sé si alguno quiere presentarse, si conocen ya lo que es el BIM. Les cuento que tienen la opción de abrir el micrófono y hablar, o bien pueden utilizar el chat que está debajo de ustedes en el Zócalo, tienen la opción de chatear. ¿Sí? Si ahí ponen chat, escriben y nos empiezan a contar un poco cuáles son sus intenciones, qué es lo que les gustaría ver, conocer acerca del BIM. Nosotros tenemos una oferta muy amplia de cursos este año con respecto a la temática, más o menos unas 25 actividades de todo el calendario de la escuela está dedicado a esto y bueno, espero que me bombardeen a preguntas. Bueno, claramente no son un público curioso, Luciano. Está bien, no hay problema. Lo importante es que están ahora conectados. Sonia, no sé si querés decir algo o se te activó el micrófono. Hola, sí, buenas tardes. Mi nombre es Carolina, estoy en representación de Sonia. Ok. No pudo venir. Pero igual yo estoy tan interesada como ella. Trabajamos en el área de licitaciones de constructora sudamericana. ¿Se escucha? Sí, te escucho perfecto. Me estaban hablando acá en la oficina. No, la verdad no conozco el sistema BIM, entonces quería como meterme un poco más en tema y ver qué provecho le puedo sacar y desde el área de licitaciones al programa y al sistema BIM. Perfecto, muchas gracias. ¿Algún otro voluntario? Vamos, veo que hay varios hombres conectados, no me dejen sola, Carolina. Bueno, Martín, te estábamos esperando. Queríamos saber cuál era tu intención y qué es lo que esperás de este webinar, si conoces algo de BIM. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, soy Martín de Mendoza, estoy trabajando en una constructora que ahora está empezando a hacer alguno que otro desarrollo inmobiliario y yo justo ahora estoy haciendo un posgrado de gerenciamiento y dirección de obras y proyectos. Entonces quería ver si realmente me sirve o no, porque yo manejo algo de Revit, no del todo, pero quiero saber si me meto a profundizar o la verdad que no tiene sentido. Entonces, porque sé que es un software complicado a la hora de proyectar y crear cosas que, bueno, yo generalmente lo soluciono importando desde SketchUp, pero bueno, me falta pulir. Entonces, no sé si ahora, por ejemplo, quiero hacer un proyecto rápido y quiero sacar costos rápidos, y sé que se puede computar rápido en Revit, de hecho lo estuve intentando, pero bueno, quiero saber, como te digo, si tiene sentido o no realizar el aprendizaje de introducirme en el BIM o no. Esa sería mi duda hoy. Excelente. Bueno, no les voy a robar más tiempo. Vamos directo a lo importante, que es lo que nos va a comentar hoy Luciano. Simplemente esto era una pequeña introducción y conocernos como para saber con quiénes estamos tratando el día de hoy. Diego ¿quiere comentar algo?
Tenés que abrir el micrófono, ¿no? Abajo, yo te lo habilito, ahí ya está. Ahí te lo habilité. Bueno, ahí me escuchan. Bueno, yo vivo acá en la ciudad de Posadas, trabajo en realidad, enseño en la Facultad de Arquitectura, usaba otra plataforma BIM, que es el Archicad, y ahora empecé a hacer un curso en Revit, y bueno, ya he estado trabajando y sé cómo es la metodología para realizar cómputos con otros. Bueno, creo que con Revit es algo parecido, con otro programa de presupuesto. Eso es algo que todavía es lo que estoy buscando y ver cómo puedo llegar a hacer para agilizarlo. También sé que la metodología BIM es lo que va a venir hoy, va a ser algo que cada vez se está empezando a utilizar más, aunque todavía nosotros en el mercado somos muy nuevos. Estamos teniendo, por ejemplo, el problema de que ni siquiera tenemos personas que estén modelando, que estén trabajando con esta plataforma, y bueno, y por eso es un poco más que me está interesando poder llegar a conocer esto. Excelente, muchas gracias. Bien. Bueno, ahora sí, Luciano, te dejo a vos. Hace tu magia. Y bueno, esperamos que les guste. Yo ahora me voy a quedar acá conectado y cualquier cosa estoy a disposición. Bien, ¿puedo compartir la pantalla o tenés que hacerme presentador? Bien, ok. Segundo. Fíjate que creo que tengo abierto el micrófono, a lo mejor es mejor tenerlo bloqueado. Sí, todos los que tienen abierto el micrófono ahora conviene que lo cierren y cuando quieran hacer una consulta o interrumpirme lo abren y bueno, me dicen disculpa y lo vemos, ¿sí? Porque si no hay mucho ruido de fondo. Díganme si ven mi pantalla, en todo caso pueden escribir en el chat. Hay una ventana de chat ahí mismo que aparece en la plataforma, digamos, y pueden escribir por ahí también. Perfecto. Bien, vamos a comenzar. Yo un poco para comentarles, este webinar lo voy a grabar, digamos. Igual yo creo que Julián también lo va a estar grabando. Y después lo vamos a compartir justamente para que puedan repasar en todo caso un poco los temas de todo esto. La idea es presentar el curso, como un poco como comentaba Julián, el curso que va a dictarse en la próxima semana. Y vamos a ver un poco una introducción y ver un pantallazo de lo que va a tocar el curso y lo que vamos a ver ahí, ¿sí? Bien, comencemos. Yo particularmente, bueno, soy Luciano Gorosito, ingeniero civil, resido en la UTN de Venado Tuerto, Santa Fe, al sur, digamos. Soy especialista en tecnología BIM, básicamente, particularmente en lo que es el software Revit, Navisworks, etcétera. No conozco de otro software, digamos, por ejemplo, comentaban recién Archicad o Tecla, solamente los he visto, no conozco. Esto un poco para comentarles, en la cuestión de software, digamos, no hay uno mejor que otro, siempre es muy parecido a los colores, uno le gusta uno, otro le gusta el otro, y a veces un poco el mercado impone, por una cuestión de, bueno, por cuestiones, digamos, de negocio y demás, a veces aparece uno u otro software como predominante. Pero insisto, hay muchas plataformas para hacer todo esto de BIM, vamos a ver un poco ahora qué es y todo eso, y bueno, y tiene mucho que ver con gustos y también con el mercado local, ¿sí? Mi actividad principal es básicamente ayudo a las empresas de mi ciudad y también a otras a través de internet a migrar todos sus procesos del diseño tradicional con AutoCAD, con SketchUp, etcétera, a lo que es, en este caso, estos software que se integran en esto que se llama BIM. Capacito profesionales como ahora, digamos, y también hago desarrollo de software. Es decir, en este caso vamos a hablar de un software llamado Revit, que tiene la posibilidad de que nosotros creemos con programación plugins y add-ins para hacer todo, para expandir un poco el alcance del programa, ¿sí? Me gustaría que ahora respondan una breve encuesta. Yo les voy a compartir, digamos, el link de la encuesta acá por el chat, ¿sí? Para que ustedes puedan entrar y la puedan completar. Un poco va en línea con lo que preguntaba Julián, si conocen un poco acerca de lo que es BIM, digamos, de qué trabaja cada uno, etcétera.
Así que ahí les dejo, no van a copiar ese enlace porque es muy largo, se los puse ahí en la ventana del chat, ¿sí? Hacen clic y van a ir a una, un segundo voy a poner por acá, van a ir a una encuesta donde, bueno, me interesa justamente que pongan ahí sus datos y demás, ¿sí? Y pregunta acerca de su profesión, si conocen acerca de lo que es BIM, etc. Con los resultados ahora vamos a abordar un poco el tema con un poco más de precisión, ¿sí? Así que bueno, tómense 5 minutos para ingresar a la encuesta y completarla, ¿sí? La mata que le crece para arriba. Bien, si alguno entró recién, ahí les puse en la ventana del chat un link para que vayan a una encuesta y bueno, completen sus datos. Y básicamente me interesa saber, digamos, de si están haciendo cómputo métrico, si usan en este caso Revit, otro software, si conocen acerca de BIM, etcétera, ¿sí? Así que bueno, estamos ahí esperando 5 minutos para que completen la encuesta y para conocer un poco mejor a cada uno, ¿sí? Ahí están llegando los primeros resultados. Bien, voy a sacar la parte de los emails así no, para que no aparezcan, ¿sí? Bien, parece que tenemos gente de Chile también y casi todos de Argentina. Me interesa saber un poco, bien, más de la mitad arquitectos. Estamos bien. Y me interesa saber Argentina viviendo en Chile. Bueno, ok, no hay problema. Y el tema es si conocen el término de BIM. El 90% dice que sí, perfecto. ¿Conocen el software Revit? Sí, o sea, con poca experiencia, perfecto. Y no el 30%. Bien, interesante. El cómputo métrico que es todo el mundo con Excel, perfecto. Y el presupuesto con Excel. Bien, estamos. Y si no, con planillas, ok. Imagino que serán planillas de Excel, supongo, ¿no? Y no realizo presupuestos. Bien, hay una persona que no realiza. Bien, tómense el tiempito, son 5 minutos. Somos 26 o algo así en 25 participantes. Así con que completen 5 o 6 encuestas más ya podemos seguir con los temas del webinar, ¿sí? Un poco Viña del Mar, Posadas, Córdoba, Mendoza. Bueno, yo ahora no le comenté, pero estoy residiendo en Córdoba capital, ¿sí? Bien. Arquitecto, ingeniero y maestro mayor de obra, perfecto. 2, 4 y 6. Bien, bueno, yo creo que con estos datos ya me sirve para... Igual sigan completándola, los que no lo hicieron lo completan, pero ya con esto me da una idea de que conocen lo que es el término BIM. Hay una persona particularmente que no sabe lo que es BIM, ahora lo vamos un poco a comentar, siempre es bueno comentarlo. El software Revit, bueno, hay casi la mitad lo conoce, el otro, mejor dicho, son usuarios con poca experiencia, el resto son por ahí tienen un poco más de experiencia, y hay en todo caso, sí, 3 personas que no conocen, no son usuarios de Revit en este caso. Casi todo el mundo realiza, bueno, el 75% hace cómputos con Excel y presupuestos con Excel también, y otros utilizan Excel y SketchUp, está bien. M2 Arc más AutoCAD, bien, M2 Arc lo conozco, sí. M2 Arc más AutoCAD, perfecto. Bien, vamos a dejar la encuesta ahí, ¿sí? Vamos a seguir. Ok, vamos a ver los temas que vamos a tratar hoy. Obviamente, ¿qué es BIM? Un poco explicar para la persona o los que no se enteran todavía de lo que o no saben de pronto qué es BIM, qué es este acrónimo.
¿Por qué utilizar BIM? Esto es importante, es decir, un poco una justificación técnica o de negocio acerca del por qué utilizar esta plataforma. Una demostración acerca de lo que es. Les voy a mostrar un proyecto con el cual estoy trabajando justo en esta semana y ver de qué manera se traduce lo que vamos a ver, las características de los modelos estos en un proyecto, digamos, real. Y después vamos a hacer una presentación del curso con los detalles acerca del temario, el alcance, los aranceles, etcétera, ¿sí? Bien. Vamos a ver, ¿qué es BIM? Cuando uno busca, en este caso, o googlea lo que es el término BIM, va a encontrar un montón de gráficas de este tipo, digamos. Siempre son gráficas circulares, aparece el modelo en el medio, digamos, y cuestiones parecidas. Y básicamente esto representa, esta es una de muchas, digamos, esto representa el ciclo de vida del edificio. O sea, se supone que todos los edificios tienen un ciclo de vida, donde comienzan con un diseño conceptual, digamos, luego avanza a lo que es un proyecto de detalle, se hace un análisis estructural o de digamos, o de energía, etcétera. Después se documenta todo el proyecto, se hacen los planos, digamos, se fabrica. Esto está muy apuntado a lo que es el mercado del estadounidense, digamos, donde ya es más prefabricado, más que digamos, lo convencional como nosotros de pronto hacemos las obras. Después se hace la construcción, luego sigue la parte de logística, digamos. Bueno, acá aparece como si fuera una planificación 4D, 5D. Esto está muy apuntado a lo que es BIM, pero básicamente aparece la construcción. Y después viene la parte de operación y mantenimiento, ¿sí? Y después puede pasar dos cosas, que o se demora el edificio completo y volvemos a empezar, digamos, o que se haga una renovación, ¿sí? O algún tipo de cambio. Esto es un poco el ciclo de vida del edificio. Se supone que BIM, que es el acrónimo de Building Information Modeling, es una tecnología nueva entre comillas, o sea, nueva para el público. En realidad es una tecnología vieja de los años 80. Ya el Archicad, por ejemplo, es un software que viene hace más de 20 años trabajando con esta tecnología. Pero bueno, para el común de los profesionales empiezan de pronto a conocer este acrónimo ahora. Así como en el pasado, digamos, trabajábamos o actualmente trabajamos con tecnología CAD, que básicamente, yo voy a aprovechar a poner un poco en texto todo esto, porque por ahí, digamos, si no queda muy en el aire, ¿sí? Vamos a ponerlo por aquí, digamos. Es decir, trabajamos con tecnología CAD, que básicamente es Computer... vamos a ponerlo en español, digamos. Sería diseño asistido por computadora, ¿sí? La pregunta es, que yo siempre me hago, es en qué momento un sistema CAD, como por ejemplo AutoCAD, en este caso un software, en qué momento me asiste para diseñar, ¿sí? Normalmente no me sugiere nada, es decir, básicamente es un tiralíneas digital o es como si fuera un tablero de dibujo digital, pero bueno, es como que el acrónimo le quedó grande, ¿sí? Es decir, diseño asistido por computadora es más básicamente digitalizar un proyecto en la computadora. Ahora estamos pasando a lo que es una tecnología llamada BIM, que básicamente es modelado de información de edificios, ¿sí? O modelo. Y resulta que, vamos a poner acá, el BIM básicamente es un modelo de información de edificios, Building Information Modeling, ¿sí? Y acá resulta que también el acrónimo, en este caso el CAD, que es el acrónimo quedó grande, en el caso del BIM el acrónimo quedó chico, porque si bien hace referencia a edificios, a building o a construcción, de pronto se usa en un montón de ámbitos, como puede ser infraestructura, como puede ser, digamos, carreteras, o sea, en todo tipo de obras. Entonces por ahí quedó un poco chico el acrónimo, ¿sí? Pero básicamente estamos hablando de una tecnología donde se crean modelos 3D, ¿sí? así como hacemos modelos 3D con cualquier otra herramienta como SketchUp, 3D Studio o AutoCAD 3D. Aquí también la plataforma que estemos usando es un modelador 3D, solamente que esos elementos tienen información, digamos, y yo puedo obtener información del edificio al final en la forma, por ejemplo, de cómputos o de gráficos o de planos. Y bueno, y básicamente está apuntado a edificios, que me equivoqué, o bueno, cualquier tipo de construcción, digamos, en este caso, que queramos aplicar, ¿sí? Obviamente, les comentaba, hay algunas marcas o algunas empresas que hacen software para este tipo para la autoría de estos modelos, ¿sí? Como pueden ser, los comentamos antes. En este caso, el curso va a estar apuntado a lo que es Autodesk Revit, que es un producto de la misma marca que hace
digamos, AutoCAD. Pero bueno, después tenemos, por ejemplo, por la parte de Graphisoft, ¿sí? Tenemos Archicad, que un poco lo comentaban antes. O también tenemos otro software, digamos, de Aecosim. Bueno, hay varios en el mercado, ¿sí? Algunos usan más en algunos sectores, otros en otros, etcétera, ¿no? Y bueno, y seguimos. En este caso vamos a estar apuntando todo el curso, digamos, al software, en este caso al uso del software de Revit, ¿sí? Vamos a encontrar todo este tipo de gráficos también, donde vemos el modelo en el medio, y en este caso vemos como si fueran formatos de archivos o programas alrededor, ¿sí? Es decir, hay muchos programas que se integran o que aportan información al modelo. Se supone que el modelo es un contenedor único, por eso van a escuchar que también se habla de que es una base de datos, donde se supone que toda la información debería estar reunida ahí. La información obviamente del ciclo de vida del edificio, o sea, si estamos en la parte de fábricas de construcción, habrá cierta información que me interesa volcarle. Si estamos en diseño, aparecerá otra. Si estamos en mantenimiento, me interesará que aparezca la marca de los elementos, dónde lo compré, el costo, etcétera, ¿sí? Pero digo, muchas veces van a ver que se habla de que hay muchos software que no son BIM o que no se integran, etcétera. Bueno, hay una enorme cantidad de software comercial hoy en día que puede participar, digamos, en el flujo de trabajo de la creación de estos modelos, inclusive Archicad, inclusive AutoCAD, ¿sí? Si muchos hablan de que en este caso Revit es la evolución o viene a reemplazar en este caso AutoCAD, y eso no es cierto, digamos. Es decir, AutoCAD es un software que todavía sigue siendo muy utilizado, va a seguir siendo utilizado, y digamos, el formato de los archivos, o en todo caso la información que viene de los planos digitales, se integra perfectamente en la construcción de estos modelos, ¿sí? Así que bueno, así como sale, así como entra la información, también sale, ¿sí? También desde los modelos estos debería salir información a cualquier tipo de plataforma. Puede salir información a Excel, a Word, al mismo AutoCAD, etcétera, ¿no? Es un poco para entender un poco qué es esto del BIM. Es una tecnología nueva o ya bastante vieja, pero nueva en conocimiento de los profesionales, y básicamente lo que hace es construir modelos 3D con información, digamos, y apuntado a edificios o a todo tipo de obras. La pregunta es ¿por qué utilizar BIM? ¿Sí? Es decir, ¿por qué lo utilizaría? Es decir, ¿me conviene usarlo? ¿No me conviene usarlo? Bueno, acá les muestro una gráfica, digamos, que sale de la AIA, del Instituto Americano de Arquitectos, y básicamente es una gráfica, digamos, si bien parece difícil, voy a tratar de explicarla de manera simple. Es decir, tiene 4 curvas. La primera curva verde, esta que comienza aquí arriba y va decreciendo, digamos, indica un poco la capacidad de influir en los costos y en los cambios de un proyecto. En la parte horizontal aparece el ciclo de vida del edificio, la parte de diseño, la parte de construcción y la parte de operación. Es como una línea de tiempo. Y en la parte vertical aparecen, para cada curva depende. Para la primera curva aparece el efecto, para la segunda curva va a aparecer el costo, y para la tercera curva y cuarta aparece el esfuerzo. Acá se supone que al principio, en la parte de diseño, cuando estamos concebiendo el edificio o la construcción, es decir, tengo mucha capacidad de influir en los costos y en los cambios de un proyecto. Es decir, cualquier cosa que yo de pronto decida cambiar, es decir, obviamente va a tener una influencia enorme porque no hemos hecho nada todavía, ¿sí? O todavía está todo en papel, digamos. Entonces, digamos, pero a medida que avanzo en el ciclo de vida del proyecto, esa capacidad de influir se ve cada vez más restringida, y llega un momento donde casi no puedo influir en ningún cambio porque ya está todo, digamos, ya básicamente está todo definido, digamos, ¿no? Mientras que la curva roja, la segunda curva, son los costos que tienen esos cambios. Es decir, cualquier cambio que yo quiero hacer al principio del ciclo de vida no me cuesta nada o cuesta muy poco, digamos, pero a medida que voy avanzando en el tiempo y ya estoy construyendo, generar un cambio, digamos, en cualquier parte del proyecto o de lo que sea, impactan los costos cada vez más. Y bueno, y cuando estamos en la parte de operación, obviamente un costo es altísimo, digamos, ¿no? Porque básicamente es una remodelación, etcétera. Pero bueno, estas dos curvas un poco marcan esa cuestión de cómo los cambios o las decisiones, digamos, tienen su paralelo en el costo, y cómo mientras una baja en el tiempo, otra sube. En el medio está la curva, en este caso amarilla, que es el diseño tradicional. Es decir, esto básicamente muestra cómo, ya estoy hablando acá del esfuerzo, qué tanto en vertical está el esfuerzo, qué tanto me cuesta a mí desarrollar este proyecto de forma tradicional, ¿sí? Y van a ver que al principio en la parte de diseño no cuesta mucho, es
De hecho, avanzamos muy rápido en proyectos o en anteproyectos dibujando, por ejemplo, con AutoCAD o haciendo, en este caso, planos. Entonces rápidamente avanzamos porque, bueno, hacemos 2 o 3 cortes y ya con algunas plantas ya podemos empezar a comenzar a licitar o, bueno, en este caso a desarrollar el proyecto. Pero bueno, en la parte de construcción, digamos, ya el esfuerzo se incrementa muchísimo y se supone que no debería ser así. Se supone que deberíamos construir con los planos ya terminados o con el proyecto ya desarrollado, pero bueno, normalmente la realidad digamos, nos apremia y en un momento determinado tenemos el mejor proyecto desarrollado o el mejor legajo de planos, y a partir de ahí ya, es decir, cuando termine la parte de construcción ya no hay mucho por hacer, es decir, los planos ya son muy pocas las cuestiones que les tengo que desarrollar y demás, y bueno, y en la parte de operación ya casi que no hay ningún esfuerzo por desarrollar ningún tipo el proyecto ya está desarrollado en sí, digamos, ¿no? Pero fíjense cómo en el sistema tradicional estoy trabajando en el mismo lugar de la construcción con el desarrollo del proyecto, ¿sí? Y se supone que si yo implemento en este caso BIM, o en este caso mi proyecto lo desarrollo con herramientas que me permitan crear estos modelos con información, se supone que esta curva se corre, digamos, y el esfuerzo aparece, el máximo esfuerzo aparece en la etapa de diseño, ¿sí? Es decir, no es tan fácil, esto muestra un poco que no es tan sencillo crear estos modelos, que invierte un enorme esfuerzo en la creación de estos modelos, pero ese esfuerzo se ve, digamos, el máximo aparece en la parte de diseño. Por lo tanto, todos los problemas que aparecen en la obra, o la gran mayoría de los problemas que pueden aparecer en la obra, quedan resueltos, o quedarían resueltos, en este caso en la etapa de diseño, y aparecerían muy pocos imprevistos, o muy pocos problemas graves, por así decirlo, en la parte de la construcción. Entonces, al desplazar digamos, la curva hacia la parte de diseño, digamos, estamos construyendo virtualmente la obra antes de construirla, digamos. En este sentido, es decir, para los clientes o para los dueños del proyecto en sí, es muy beneficioso justamente adoptar en este caso BIM, porque bueno, obviamente reduzco los imprevistos, no hay tantos problemas en obra, etcétera, etcétera, ¿no? Y tengo mucho más control, incluso acerca de los costos y toda esa cuestión, ¿sí? Pero esto es un poco el por qué utilizar BIM, ¿sí? De manera técnica, y esto está avalado por numerosas publicaciones de empresas internacionales que justamente incluso están cuantificado cuál es el retorno de inversión para justamente de la adopción de BIM en estos proyectos, ¿sí? Así que bueno, piénsenlo, es decir, obviamente, quiero que lo vean de esta forma. Si mi empresa se dedica exclusivamente a hacer diseño, ¿sí? y no construyo, por ejemplo, y bueno, tengo que pensar que todo el peso del esfuerzo del proyecto me va a caer a mí, digamos, y entonces, bueno, mis servicios van a ser un poco más caros, pero tendré que en todo caso justificarlos con el cliente diciéndole que los problemas en obra van a ser muchísimos menos, y si en todo caso yo hago todo en el proyecto, como es diseño y construcción, bueno, obviamente que me va a interesar muchísimo en la parte de construcción no tener tantos imprevistos o haber resuelto el proyecto de manera anticipada, ¿sí? Así que bueno, eso es un poco la justificación técnica del por qué utilizar, digamos, BIM, y después de acá se puede desglosar acerca de las ramas que interesa a cada uno, si cómputo, si de pronto alguna disciplina en particular, etcétera, ¿sí? Díganme si hasta acá venimos bien, si de pronto quedó alguna cosa que no se entiende, pueden abrir el micrófono y hacer preguntas, ¿sí? Y después seguimos avanzando, ¿sí? Luciano, ¿tienes algún link o info adicional sobre esos estudios de las empresas que utilizan BIM? Mira, podría ser una recopilación, no preparé una recopilación ahora, pero digamos, podría ser una recopilación. Hay, por ejemplo, por decirte, hay una publicación del año 2017 que se ha hecho, no tengo los PDFs a mano ahora, que un poco muestran estos resultados de empresas muy grandes como Hook, bueno, o hay varias más, pero podría ser una recopilación, y en todo caso en el curso, cuando estemos trabajando ya en el curso, se los comparto, ¿sí? Hay mucha información acerca de eso, incluso en España también, ¿sí? Se están empezando a hacer hay un observatorio BIM que le llaman, es un grupo de trabajo que básicamente releva los proyectos en ejecución y un poco miden estos parámetros, ¿sí? Todo claro, todo ok, claro por ahora todo ok, perfecto.
sé que está el BIM Forum. Sí, exacto, eso es lo que sigue ahora, digamos. Otra de las razones por las cuales utilizar BIM es justamente porque en nuestro país se ha creado el BIM Forum Argentina. Me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, justamente el BIM Forum Argentina es un foro o es un grupo que agrupa justamente tiene representantes en su directorio justamente a la Camarco, o sea, hay personas de la Cámara de la Construcción que están ahí. También hay representantes de la parte de la universidad, o sea, yo no sé si ustedes saben, pero la UBA o la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA tiene una especialización, digamos, en BIM, entonces también tiene una representación en el BIM Forum, y después hay dueños de empresas, digamos, particulares, privadas, que forman parte de este BIM Forum, y la idea justamente es planificar y ver de qué manera ayudar justamente a las empresas privadas en la adopción de esta metodología, y también hay como si fuera una intención de parte del gobierno, ya sea de Buenos Aires incluso o del país, justamente de empezar a adoptar estas tecnologías, y bueno, y entonces hay reuniones con el BIM Forum, etcétera. Y empiezo, por ejemplo, a mí me ha pasado esta semana, el día de ayer estuve en una empresa donde de pronto para poder licitar un proyecto de Volkswagen acá en Córdoba, ya se le exigió un modelo BIM, ¿sí? O sea, empiezan a aparecer en los contratos justamente, o se empiezan a pedir o a exigir este tipo de modelos. ¿Por qué? Bueno, lo vimos en la curva, es evidente, porque trae muchísimos beneficios, digamos, y entonces tanto el comitente como incluso la parte pública van a empezar a exigir este tipo de modelos. Entonces, otra de las razones por las cuales utilizar BIM es porque básicamente no es una moda, sino que es algo que viene, no digo a imponerse, digamos, ¿no? Pero viene a ser el estándar básicamente en la parte de la construcción. O sea, el comitente quiere tener en su poder un modelo BIM que represente toda la obra y que obviamente no tenga ningún tipo de conflicto entre ninguna disciplina entre sí, ¿sí? Pero básicamente este es la segunda razón por la cual utilizar esta metodología de trabajo, o por qué crear estos modelos de información, ¿sí? Básicamente porque van a empezar a ver por todos lados que se empiezan a pedir, y bueno, si estamos en sintonía o sabemos crear este tipo de modelos, no vamos a tener problemas, vamos a poder satisfacer la necesidad del cliente. Pero si no estamos no estamos adoptando o no trabajamos con esta tecnología, nada, nos toca o subcontratar a un especialista para que nos haga los modelos, o en todo caso empezar a implementar, pero bueno, sabemos que después va a ser tarde, digamos, ¿no? O sea, los que primero se posicionan, en este caso en la industria, son obviamente los que adoptan temprano, y mientras más temprano adopte yo mejor, porque entonces a medida que pasa el tiempo tengo más experiencia y para mí va a ser mucho más productivo, ¿sí? No es mi intención, digamos, asustarlos ni nada, pero quiero que entiendan que de pronto esto vino para quedarse, digamos, y la experiencia en otros países es justamente que la creación de estos forum, por ejemplo en Chile se creó el plan BIM, que básicamente también es como una especie de BIM Forum de Chile, ya está exigiendo para 2020 que todas las licitaciones públicas de determinada monto de obra aparezca justamente el BIM. Pero ni siquiera aparece, no es una exigencia del cliente. Por ejemplo, en el caso de Chile, que conozco yo, no es solamente que me den un modelo como entregable, es un modelo de información. Quieren que la empresa que está haciendo la obra tenga un gabinete, digamos, con una persona de IT, donde esos modelos se publiquen en un servidor y todas las personas de la construcción tengan acceso a la información, etcétera, etcétera. O sea, es una movida mucho más grande, digamos, ¿no? Y bueno, lo tenemos acá nomás, Chile está muy cerca. Sí, entonces, bueno, en Argentina, en muchos lugares del mundo estos forums son apoyados gubernamentalmente con dinero y demás. Acá básicamente el BIM Forum por ahora, digamos, tiene como si fuera un impulso privado, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las cuestiones en nuestro país, ¿sí? Pero básicamente esa es otra razón poderosa por la cual deberíamos utilizar BIM, ¿sí? Es decir, la aparición del BIM Forum, que marca un poco un antes y un después en nuestro país acerca de lo que es BIM, y va a marcar un poco la tendencia a futuro, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver una pequeña demostración, o sea, porque hasta ahora, bueno, es mucho hablar de modelos. Me gustaría mostrarles un modelo de un proyecto de un cliente que decidió justamente adoptar o migrar sus procesos, y bueno, les voy a mostrar un poco en qué consiste, y vamos a ver las características de estos modelos, para que entiendan un poco qué van a encontrar, ¿sí? Díganme si hasta acá estamos bien, y si alguno tiene una pregunta, aproveche para activar el micrófono y la hace, ¿sí? No tengan vergüenza. Ok, bien.
Ok, todo genial, todo bien. Si alguno tiene alguna experiencia parecida de algún cliente que le ha pedido, o le ha exigido, o visto algún contrato donde exigen BIM y demás, por ahí se lo puede comentar para ampliar el tema mejor, ¿sí? Ok. Bien, perfecto. Por el momento no tuve oportunidad de ver esta exigencia. En Aeropuertos 2000 en Iguazú solicitaron Revit. Ok. Sí, a veces solicitan o un software específico. Normalmente cuando hablamos de que se solicita un modelo, es decir, el formato del archivo de la herramienta de autoría, vamos a llamar el formato de archivo de Archicad o el formato de archivo de Revit, no suele ser un entregable, porque es un formato propietario. Estamos hablando de que hay un formato estandarizado para entrega de modelos, que es el IFC. Un poco se los voy a escribir acá. Se llama IFC, que es, no conozco la traducción, ¿no? Pero es Industry Foundation Classes, y básicamente es un formato muy viejo. Esto es un formato que lo han hecho en la década del 70, cuando todavía los formatos las plataformas CAD no tenían capacidad de crear geometría 3D, pero ya muchos actores de la industria de Estados Unidos se juntaron y decidieron crear un formato de archivo, particularmente un contenedor que definiera clases o tipologías para todos los elementos de la industria: ventanas, puertas, es decir, acabados de piso, etc. Entonces ahora, con la aparición de estos modelos, justamente este formato IFC es el contenedor ideal como entregable, justamente porque, bueno, ahí tengo la geometría, tengo la información, etcétera. Entonces normalmente pueden sugerir el uso de alguna herramienta en particular, pero bueno, no deberían, digamos, ¿no? Porque se supone que si no es una alianza comercial con la casa de software. O sea, deberían estar pidiendo, si piden un modelo BIM, en todo caso un formato que sea estándar, ¿no? ¿Tiene alguna vinculación con Project? Y digamos, sí, o sea, sí, no directa. O sea, esta herramienta de autoría generan un modelo y después hay otro software que es un primo, en este caso por ejemplo de Autodesk, que se llama Navisworks, por ejemplo, que permite justamente incorporar estos modelos de información, incorporar en este caso la programación de Project o de Primavera, y muestran en el tiempo cómo los elementos van creciendo y aparece la planificación, lo que se llama 4D o 5D, digamos, ¿no? En 4D si aparece el tiempo, 5D cuando aparece el costo. Sé que las otras empresas también tienen este tipo de software para hacer planificación a lo largo del tiempo. No recuerdo exactamente ahora los nombres, pero bueno, hay siempre una plataforma que te permite integrar un modelo 3D con información y una planificación y mostrar el avance o la simulación constructiva en el tiempo, ¿sí? Así que sí tiene vinculación con Project, digamos, pero ya utilizando otras herramientas, digamos. Lo solicitaban para mantenimiento. Ah, ok, perfecto. Sí, la idea justamente es que en mantenimiento, digamos, sabemos que se maneja mucho con tablas, o sea, donde uno tabula, o sea, codifica todos los elementos que se quiere, o los assets, o que quiere, digamos, hacer un traqueo o hacer un control, y después, digamos, en esas tablas, o sea, hay software, por ejemplo, SAP, que es un software que es enorme y es muy utilizado, y bueno, la idea sería justamente que cuando se termina la construcción, digamos, y se termina de colocar todos los elementos de la obra, todas las luminarias, todos los equipos grandes, se supone que el modelo debería contener en su información, en sus datos, la información de esos equipos, el proveedor, dónde se compró, cuánto se pagó, digamos, bueno, si tengo algún tipo se me fuera la palabra, pero si hay algún tipo de catálogo de producto, etcétera, y entonces ese modelo se entrega a la parte de mantenimiento, y el mantenimiento directamente, cuando tiene que hacer un cambio o algo, va, elige en el modelo el elemento que lo ve, digamos, y ahí está la información, digamos, ¿no? Es como que eso todavía falta madurar, tanto en la industria como en los software, para poder implementar eso, pero básicamente hay actualmente empresas que hacen eso, que se dedican a hacer modelos as-built, o modelos, digamos, conforme a obra, donde vuelcan toda la información y después la parte de mantenimiento puede ir tocar y ver la información directamente de ahí, ¿no? Lo mismo que vi pedir era un formato específico en ACAD o en PDF. Ok, mira vos, no lo sabía. Entonces el AK Software. ¿Conoces el AK Software? No conozco el AK Software, la verdad. Lo podría después buscar, la verdad.
Bien. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Si no, vamos a la demostración, ¿sí? Yo mientras voy a pasar acá a abrir... yo acá tengo, bueno, acá tengo el modelo de un cliente. Acá dice ingeniero. Acá tengo el modelo de... Voy a minimizar un poquito el chat, ¿sí? Este básicamente es un proyecto... Alguien está rasándome la pantalla. No pasa nada. Este básicamente es un modelo de información, ¿sí? Acá tengo, por un lado está, como les comentaba, esta es una herramienta de creación de geometrías, es un modelador 3D, ¿sí? Pero los elementos, por ejemplo esta cubierta, yo voy a correr acá a todos nosotros. La cubierta, por ejemplo, que está creada acá, digamos, tiene información, es decir, tiene, por ejemplo, área, tiene volumen, y dentro de su composición, ¿sí? Tiene capas de material que me permiten a mí justamente después poder computar todas las capas por separado. Yo estoy definiendo para cada capa un grosor, digamos, y después voy a poder justamente obtener en una tabla, en este caso en el software Revit, por ejemplo, las áreas o las superficies de cada una de estas capas, ¿sí? O los volúmenes, porque yo tengo la superficie multiplicado por su espesor, automáticamente el software me da los volúmenes, ¿sí? Entonces, digamos, así como tengo esta categoría de objetos, digamos, que me permite definir capas, los muros también, digamos, cualquier muro de la construcción de aquí, ¿sí? Yo lo aíslo, digamos, y también tiene capas de material. No todos los elementos tienen capas, o sea, solamente algunas categorías en particular. Otros solamente tienen material único y ya. Pero por ejemplo acá tengo revoque grueso exterior, revoque hidrófugo, el muro de ladrillo hueco, revoque grueso interior y revoque fin interior, ¿sí? Entonces, digamos, cuando yo estoy construyendo, en este caso, o modelando el edificio, estoy incorporando automáticamente información de las capas, en este caso de los materiales, y después, rápidamente voy a poder obtener en una tabla los cómputos, vamos a llamarles automáticos, de todos esos elementos, ¿sí? Yo no voy a tener que empezar a medir como antes en AutoCAD o en un plano, hacer polígonos o hacer regiones o polilíneas, porque automáticamente ya el software me va a dar justamente las áreas de cada una de las capas o los volúmenes, ¿sí? También el software cuenta, es decir, si tengo, por ejemplo, no sé, esta baranda que está acá, si yo un poco se las pongo ahí sola, esta baranda obviamente tiene, por ejemplo, su longitud, digamos, y bueno, y nada más. Estos modelos para muchas tipologías de objetos, es decir, son muy simples, o sea, interesa en la parte de cómputo, por ejemplo, conocer el largo de esta baranda. Después, a partir de ahí, yo puedo llegar a inferir o determinar en la parte de presupuesto, haciendo un análisis de costo y demás, determinar todos sus componentes, digamos, ¿no? Pero básicamente para el cómputo métrico me interesa sacar, por ejemplo, la longitud de este elemento, que si lo modelo de esta forma, con la herramienta correcta, voy a obtener esa longitud, y si de pronto solamente lo modelo como un sólido, como si fuera otro software, si hago un mal modelado de este elemento, no voy a poder sacar la longitud, por ejemplo, y no me va a servir un volumen, ¿sí? Voy a poder sacar un volumen, pero el volumen no hace ninguna referencia a nada en cómputo de barandas, ¿sí? Entonces, digamos, un poco la idea del curso es enseñarles un poco ir categoría por categoría o tipología de elementos particularmente, y empezar a entender de qué forma debería modelar o de qué forma debería construir estos modelos para que yo después pueda obtener información de cómputo de esos elementos, ¿sí? Vamos a sacar un poco la cubierta, vamos a sacar un poco los muros. Fíjense que aparecen las tirantes de madera. Estos se han modelado, digamos, de la manera en la que están en los planos de estructuras, y bueno, cada tirante tiene una longitud, digamos, si por ejemplo acá aparece la longitud 2,95 m, y tiene además las secciones, es decir, este es un tirante de 2x6, 2 pulgadas por 6 pulgadas, y este que está aquí es un tirante de 2x8, por ejemplo, ¿no? Entonces, después, ¿cómo obtengo el cómputo de esto? O sea, vamos a suponer que yo modelo toda esta tirantería de madera. ¿Cómo obtengo el cómputo? En este caso, en estos modelos, con una tabla, ¿sí? Vamos a ir un poco a la parte del proyecto aquí, y en la parte de tablas, ya están creadas en este caso, porque trabajamos en el cliente. Hay una tabla, por ejemplo, de tirantes de madera, y ahí aparece justamente un cómputo, es decir, se le ha dado a cada tirante un nombre o una nomenclatura, T1, T2, T3, T4, aparece justamente su descripción o su escuadría, aparece la cantidad de cada uno y la longitud, digamos, ¿no? Entonces,
Por ahí alguno de ustedes preguntaba si quiero saber si, es decir, para licitación o para algún tipo de proyectos me va a servir o si es muy complicado o no. En realidad la complejidad de estos modelos va en función de qué tan precisos son necesarios los cómputos. Si vas a necesitar justamente computar, por ejemplo, todos los tirantes para hacer un cómputo detallado de este proyecto, bueno, te va a tocar modelarlos a todos uno por uno. Ahora, si solamente vas a hacer una estimación de cubiertas, solamente con modelar la cubierta y sacar las áreas, digamos, de esas cubiertas, quizá con eso te alcance. Es decir, siempre el cómputo va a ir de la mano del nivel de detalle que yo quiera, al cual yo quiera llegar con la parte de modelado, ¿sí? Pero hay que entender que estos modelos, es decir, no es que me interesa modelar todo al tornillo y demás para verlos. Son modelos constructivos, o sea, lo que yo modelo tiene que tener una razón de ser, y si en este caso la razón de ser es cómputo, tienen que darme una información relevante para la parte de cómputo, ¿sí? Otra característica de estos modelos es básicamente que se dibujan... No, yo no tengo que dibujar más. ¿Alguien tiene el micrófono activado, sí? Si lo puede mutear, le agradecería. Ya el método Monge no existe más con estos software, digamos. Si hay algo tedioso para nosotros es crear cortes en AutoCAD, porque hay que empezar a tirar un montón de líneas auxiliares y dibujar y todo. Acá básicamente este modelo se construyó y están definidos como si fueran niveles, y aparecen, digamos, por ejemplo, voy a ir a un nivel como por ejemplo el nivel de planta baja. Y aquí aparece el software directamente, es como si hiciera un corte de esos niveles, digamos, y muestra la planta de ese edificio, digamos. Pero después resulta que esto es una planta de trabajo, acá no se entiende nada, están todos los elementos juntos, etcétera, etcétera. Pero en este programa se pueden, digamos, crear como si fueran duplicados y maquillar vistas de forma tal que queden, por ejemplo, como si fuera, como es un plano de AutoCAD, digamos, ¿no? De impresión de un legajo, ¿sí? Yo acá voy a la parte de arquitectura planta baja, y van a ver que aparece un plano, digamos, típico de arquitectura, en este caso para mostrar, digamos, del proyecto, ¿sí? Pero este plano no está dibujado, o sea, no es un dibujo que de pronto se creó a partir del modelo. Es el mismo modelo que está cortado, ¿sí? Yo si de pronto entro al viewport acá y selecciono este muro, digamos, van a ver que ese muro es la entidad del modelo, o sea, aparece incluso su información y todo. Y si de pronto... Vamos a suponer que yo de pronto, no sé, tomo un elemento cualquiera, por ejemplo esta puerta, y la elimino del proyecto, la voy a estar eliminando del modelo en sí, por así decirlo, y va a desaparecer de todos lados. Si yo de pronto tengo, por ejemplo ahora tengo una vista sur, digamos, ¿no? Vamos a suponer que voy al alzado sur, anda por acá, digamos, ¿no? Vista sur, una fachada, ¿no? Esta es la fachada del proyecto, ¿sí? Y vamos a suponer que yo de pronto, las sombras y todo el dibujo está hecho directamente por el software, yo no dibujé nada de todo eso. Vamos a suponer que yo de pronto, por una cuestión X, que no se me ocurre cuál, de pronto decido eliminar la puerta de entrada, ¿sí? Vengo acá, digo, bueno, la puerta de entrada, adiós, se va. No solamente que se va de la planta, ahí aparecen algunas advertencias porque está vinculada con otros elementos, no solamente desaparece de la planta y de pronto el grafismo se corrige y demás, sino que además aparece de la fachada, la puerta no está más, desaparece de las tablas de cómputo, desaparece de todos lados, ¿sí? Es decir, el modelo es una coherencia total entre la documentación que se genera a partir de él, entre las tablas que obtienen el cómputo de manera inmediata a partir del modelo y el modelo en sí. Si yo voy al modelo ahora, digamos, voy a ver que de pronto la puerta no está más, digamos, ¿no? Entonces no se trata de que estoy creando plantas dibujadas a partir de un modelo, sino que es el modelo mismo que está siendo cortado y lo estoy viendo de esa forma. Entonces, digamos, se terminó esto de andar persiguiendo los cambios del proyecto o tener versiones últimas de documento, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, es como que de pronto... Lo que me ha pasado en muchas empresas donde he ayudado a implementar esta metodología de trabajo es que los profesionales, tanto ingenieros como arquitectos o maestros mayores de obra, vuelven a conectarse con su profesión. Es decir, hoy en día a lo mejor, si ustedes están trabajando mucho en AutoCAD, el 70% de su trabajo es dibujar, ¿sí? Dibujar, cortar y dibujar. Mientras que acá están construyendo virtualmente, porque básicamente este modelo tiene que regirse por las reglas de la construcción. Así como está construido en la realidad, debería construirse este modelo de igual forma.
Entonces se quita un poco el peso sobre el dibujo. Ustedes lo que están haciendo es construir virtualmente. Y básicamente los planos, esos planos no se dibujan solos, no se maquillan solos. Pero básicamente lo que yo tengo que hacer en estos planos, que creo en este caso para arquitectura y demás, es colocarles etiquetas. Es decir, esto que aparecen acá son, por ejemplo, etiquetas de las habitaciones. Yo he definido habitaciones para el proyecto y he colocado etiquetas. Colocarle cotas, no me salvo de eso, digamos. Y colocar algunos textos o algunos elementos 2D para un poco aumentar la información y que se entienda más, digamos. Pero en ningún momento dibujo nada, ¿sí? Es decir, yo lo que hago es acomodar grafismos, decirle al software si quiero pintar alguna cosa de color o no y demás, pero no dibujo, ¿sí? No dibujo más. Entonces, digamos... Sí, adelante. Disculpa que te interrumpa un segundo. ¿Podrás dejar de compartir y volver a compartir para que desaparezcan esas líneas Dale, sí. amarillas en el medio? Dale. Sí, alguien estuvo probando los crayones. Ahí está. Sí. Y funcionan bien. Ahora Está, digamos. Les comentaba eso. Yo lo que hago es acomodar grafismos. O sea, incluso son como criterios que en el próximo proyecto se aplican igual. Es decir, esto significa que por cada proyecto que yo voy haciendo, voy definiendo reglas de trabajo o criterios de trabajo que hacen que mis próximos modelos sean mucho más rápidos, es decir, de crear. Porque ya tengo todas definidas las reglas de cómo se pintan, qué se muestra, qué no se muestra, etcétera, ¿no? Igual que las tablas. La primera tabla que yo hago en un proyecto me cuesta horrores, digamos, entenderla, pero en el próximo proyecto ya está cargada la tabla en una plantilla y básicamente yo lo que hago es construir el modelo y los elementos van a aparecer automáticamente en esa tabla, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco para mostrarles, es decir, las características de estos modelos, es decir, y de qué forma, digamos, se vincula la documentación o los planos con el modelo de información, digamos, y con la parte de cómputos, digamos. Obviamente este modelo así como está no lo puede manejar cualquiera, es decir, yo no puedo pretender mandar este modelo a la oficina, a la obra, al encargado de obra para que consulte nada, porque no es el mejor contenedor para que lo vea nadie. Es decir, tengo un montón de herramientas acá, toco algo y sin querer lo borro y hago desastre. Es decir, existen otros formatos de intercambio, ahí alguien está chateando, que son un poquito más amigables para que otras personas lo vean, ¿sí? Es verdad que solo puedo trabajar con una versión de Revit. Bueno, sí, se supone que en AutoCAD yo puedo guardar el proyecto en versiones anteriores. Digamos, por ejemplo, puedo guardar un archivo AutoCAD en la versión 2007 y lo puede abrir una persona con una versión vieja. Revit no puede guardar para atrás. Entonces me obliga a trabajar con una versión y que todos mis colaboradores trabajen con esa misma versión. Sí, tengo ese problema, digamos, ¿no? O sea, esa limitación, llamémosle. Pero sí, tengo que trabajar una sola versión, digamos, todo el equipo de trabajo, todos los consultores que forman parte del proyecto, la misma versión de Revit. Buenas tardes, Luciano. ¿Se puede ver este webinar después? Sí, lo estoy grabando, así que después lo podemos compartir. No hay problema. Yo tengo un canal de YouTube, digamos, que se llama Universo BIM. Lo van a ver ahí, o bueno, mismo en la página de la Camarco puede aparecer, ¿sí? Pero les comentaba un poco eso, es decir, si yo quiero de pronto comunicar todo este proyecto a la oficina técnica de la obra, digamos, hay otros formatos mucho más interesantes. Yo ahora les voy a mostrar, a ver si tengo uno por acá, donde de pronto son más fáciles de compartir, ¿sí? Que es un poco lo que se puede pedir, lo que puede llegar a pedir un cliente, un formato nuevamente de compartición y no tanto un formato de autoría, ¿sí? Por ejemplo, denme un segundo, esto no lo había preparado, pero lo tengo por acá. Por ejemplo, yo tengo aquí, no sé, le bajo arquitectura, versión 2, fundaciones, por ejemplo, ¿no? De ese mismo proyecto. Hay unos software digamos, para que son visualizadores, donde solamente puedo ver y puedo tocar y no puedo romper, que es por ejemplo este formato que se llama DWF, donde yo tengo los planos que quiero compartir en un formato de plano común y corriente que se puede imprimir y todo, pero además se comparten, por ejemplo, los modelos. Este formato de archivo permite ver el plano y el modelo, es decir, y no el modelo completo,
puedo ver el modelo de ese plano. Es decir, acá estoy viendo, por ejemplo, tengo la planta de fundaciones y en el modelo solamente le compartí a la gente de obra eso que estaba en el plano, ¿sí? Entonces, si de pronto algo no se entiende en el plano, no entiendo muy bien qué pasa en este sector, rápidamente voy al modelo 3D, digamos, y, ok, es el arranque de una columna, etcétera, etcétera, ¿no? Lo puedo ver acá. Cualquier cosa que toco acá tiene su correspondencia con la información, etcétera, ¿no? Pero digo, hay otros formatos que son mucho más amigables para que la gente de obra o el cliente los pueda ver y los pueda interpretar, digamos, ¿no? Así como el cómputo tampoco lo voy a manejar ahí en las tablas de Revit, o sea, yo mostrarles acá un cómputo de tirantería no es muy relevante para nadie. Obviamente me interesa sacarlo, por ejemplo, a Excel o a otro reporte para comunicárselo a alguien más, digamos, ¿no? Pero bueno, esto para que un poco entiendan que, es decir, la actualidad un poco hace que los proyectos se hagan más complejos, es decir, la industria de la construcción se ha vuelto una industria más compleja, más que nada por la cantidad de actores que aparecen, y entonces hacen que de pronto tengamos que adoptar tecnologías como estas, que de pronto propician que haya menos errores o menos confusiones en todo esto. Retomando un poco la parte de tirantería de madera que les mostraba antes, yo porque me he dedicado mucho a esto y he cometido muchos errores en tirantería, lo cual son muy caros, o sea, los tirantes de madera son muy caros cuando uno comete errores. Y entonces, por ejemplo, fíjense, ¿cómo hacía antes yo en AutoCAD? Bueno, medía el tirante por el arco tangente de tal cosa y sacaba, digamos, el largo, los cuantificaba todos y bueno, y les ponía las etiquetas, ¿no? Y bueno, copiar, pegar, y de pronto en alguna me equivocaba. Acá como los elementos tienen información y está asociada a su elemento particular, acá por ejemplo este elemento tiene la marca se llama T10, yo en el plano no tengo que colocar el texto T10, directamente coloco una etiqueta y automáticamente la etiqueta, yo que les voy a mostrar, la etiqueta lee la información del objeto. Fíjense, este es el tirante 8, este es el tirante 24, ¿sí? Este es el muro tal, este es el muro cual, o sea, lee la información directamente del elemento y entonces hace que los errores se reduzcan, ¿sí? Incluso para la parte de documentar cómputos, si yo quiero justamente después documentar el cómputo, también, si yo de pronto no mezclo todos los elementos, después colocar estas etiquetas es muy sencillo y no requiere que yo use la cabeza. Yo en AutoCAD estoy todo el tiempo usando la cabeza, se me gastan las neuronas, digamos, mientras que acá directamente yo la cabeza la uso para la parte de diseño, para la parte de criterios y después solamente en la parte de dibujo es colocar etiquetas, digamos, y maquillar un poco el plano. Entonces cambia muchísimo la forma de trabajo, ¿sí? Ya sea para la parte de proyecto, para la parte de cómputo, para lo que sea. Y aparece esa cuestión que les comentaba de que los profesionales de pronto respiran tranquilos y dicen, bueno, por fin es un poco más divertido trabajar, digamos, y no es tanto sufrimiento tener que andar dibujando, ¿sí? Así que bueno, es un poco lo que les quería mostrar acerca de estos modelos. Estas tablas después se pueden integrar dentro de lo que es el plano, ¿sí? Yo acá les muestro, no sé, por ejemplo, acá les muestro un plano municipal, digamos, donde bueno, tengo los mismos cortes que usé o las mismas plantas que usé para el proyecto de arquitectura, lo tengo vinculado también a la presentación municipal, digamos. Entonces queda todo junto, no hay un plano modificado para una cosa, un plano modificado para otra, sino que todo queda, cualquier cambio que yo haga en un lugar, digamos, se va a propagar a todo el legajo completo, digamos, ¿no? Y bueno, y aparecerán acá algunos detalles, algunos polígonos que puedo crear, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un poco para que entiendan a qué nos referimos con este tipo de modelos, o este tipo de modelos BIM, digamos, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar en este caso cuando trabajamos con estos modelos, ¿sí? Perdón, acá hay alguien en el chat. Vamos a ver. Buenas tardes, ingeniero. Por favor, si nos podría mostrar de las bondades que tiene Revit para lo que es instalaciones sanitarias. Gracias. Bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Hasta ahora yo les he mostrado modelos que son de arquitectura y de estructuras, o sea, básicamente para viviendas, digamos, ¿no? Pero también se pueden modelar las disciplinas de instalaciones, o sea, sanitarias, local, pluvial, agua, incendio, etcétera. Alguien tiene activado el micrófono y se lo voy a cortar. No puedo. Bien, les decía, estos modelos... ¿Puede la persona que tiene activado el micrófono mutarlo? Creo que es este. Bueno, no importa. Decía, de estos proyectos también están la parte de instalaciones. Y yo de este proyecto en particular debo tener aquí el modelo de MEP, digamos. Se los voy a mostrar acá. Sí, acá está, vivienda MEP.
no está desarrollada del todo, pero un poco van a ver a lo que nos referimos, digamos. Y básicamente uno de los usos más difundidos de esta tecnología BIM es la parte de coordinación espacial, ¿sí? Es decir, acá tengo el modelo de MEP, digamos. Si voy acá al proyecto, bueno, van a ver que está la parte de agua, la bajada del tanque, bueno, esto por acá, la parte sanitaria, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí aparecen las tuberías y todo eso. Es decir, uno puede llegar a desarrollar toda la parte de tuberías y ductos de ventilación y demás en estos software, aplicando herramientas propias de cada disciplina. ¿Para qué? Digamos, ¿no? ¿Para hacer la parte de proyecto? No, yo si les muestro acá, digamos, por ejemplo, este proyecto en particular, la parte de planos de la parte sanitaria, por ejemplo, se hizo tradicionalmente, o sea, con 2D, o sea, se dibujó, ¿no? O sea, acá la habilitación municipal que yo tenga que hacer para la parte de MEP, digamos, sanitaria, lo que sea, es mucho más fácil dibujar, como es esquemática, es más fácil dibujarlo con elementos de 2D, digamos, encima del modelo, que no tener que compatibilizar, digamos, las tuberías en el espacio volando, que las quiero mostrar como esquemas, que normalmente es muy difícil, digamos. Pero digo, una cosa es, de pronto, esa es la única parte donde yo de pronto tengo que dibujar, porque me resulta muy difícil hacer un plano, por ejemplo, de instalación de... vamos a ver si acá abro, por ejemplo, a ver si tengo por acá, agua, ¿sí? Yo les muestro un plano de agua, instalación de agua en planta baja, es esto que está acá, digamos. Y bueno, yo podría en algún caso mostrar en algún municipio estos planos, digamos así, de planta de estas instalaciones, pero hay algunas cuestiones que son esquemáticas que me resultan muy difícil compatibilizar. Entonces a veces es más complejo, es tan compleja la instalación en cuanto a subidas y bajadas y demás, que a veces es más fácil dibujarlas, digamos, para un trámite, que básicamente es una mañana, y no tener que desarrollar el modelo MEP de la instalación para eso, ¿sí? El modelo MEP de la instalación sirve para otra cosa más importante, y es detectar interferencias. Si hay choques entre una cañería sanitaria o de agua con una fundación o un pase que no se previó en una losa, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo acá sí les preparé, por ejemplo, tengo un modelo de en este caso es un primo de, vamos a ver por acá, modelo Navis. Es el software que es primo de Revit, que se llama Navisworks, que hace coordinación espacial, digamos. Vivienda, no, esto, a ver si es esta. Me parece que esta no. Ah, pues perdón, estoy en otro proyecto. Vamos a volver otra vez acá. Acá y acá. Esto, si uno pregunta o uno va a los informes de la industria a nivel mundial, y uno ve un poco las empresas en qué utilizan el BIM o cuál es el negocio verdadero del BIM, digamos, la gran mayoría del 80% del uso que se le da a estos software BIM básicamente es para coordinación espacial, digamos, ¿no? Que es esto que les voy a mostrar ahora. Es crear los modelos de las disciplinas de arquitectura, de estructura, de instalaciones, chocarlos entre sí y detectar los problemas que van a aparecer a futuro, ¿sí? Yo acá tengo, por ejemplo, un modelo de este también es un cliente real, digamos, una constructora acá que hace montaje de naves industriales aquí en Córdoba, donde van a ver, por ejemplo, que está el modelo de todo lo que es la parte de arquitectura y estructura, ¿sí? Que es una nave, bueno, es una nave con fundación, etcétera, y alguna cuestión y algunas cosas de steel frame en la parte de oficinas. Y después tengo, por ejemplo, la parte de electricidad, por ejemplo, aquí, digamos, donde están, bueno, los cañeros, están todas las cámaras, etcétera. Y la pregunta es, bueno, como muchas veces estas disciplinas se diseñan por separado, un consultor hace una cosa, el otro consultor hace otra, el problema viene cuando quiero juntar todo y se le ocurrió a los dos pasar por el mismo lugar, digamos, y todo choca. Y entonces estas herramientas permiten justamente detectar esas interferencias y lograr resolverlas en la parte de la curva donde todavía estoy en diseño. Todavía no estamos en construcción, estamos en diseño. Yo acá les voy a mostrar rápidamente dónde aparecería, este es como si fuera el detective de interferencias. Pongo, por ejemplo, no sé, electricidad versus sanitaria, ¿sí? Y bueno, tomo el modelo de electricidad, tomo el modelo de sanitarias, de cloacas, por ejemplo, y me fijo si hay interferencias, ¿sí? En este caso no hay interferencias, no hubo ninguna, se modeló. Este es un modelo ya que está casi corregido, digamos, no voy a encontrar muchas interferencias. Electricidad versus estructura, ¿sí?
y bueno, estructura versus electricidad, por ejemplo. Y acá sí, digamos, ¿no? Acá ya tengo, ha detectado, digamos, interferencias, ¿no? Y voy justamente navegando una por una en lugares donde no preví pases, o de pronto las cámaras que no le dejé lugar, etcétera, etcétera. Voy a encontrar todos los problemas uno por uno. Algunos son falsos positivos, o sea, son cosas que verdaderamente quiero que se choquen, porque el modelado es así, digamos. Pero otras son problemas bastante importantes. Y nada, se trata de juntar yo no los voy a resolver. Yo voy a juntar al que hizo el que hace la parte de cloacas con el estructurista y les diré, bueno, pónganse de acuerdo si se puede correr, si aparece un pase, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es otro de los usos que se les puede dar a estas herramientas BIM, digamos, ¿no? O sea, la parte de coordinación espacial. En este caso, un poco para no salirnos un poco del tema, básicamente vamos a estar apuntando a lo que es cómputo, digamos, que un poco es lo que les comentaba antes, que salen, entre comillas, automáticamente, gracias a que las tablas, en este caso del software, digamos, hacen un conteo y van mostrando los elementos en la medida que yo voy agregándolos en el modelo, ¿sí? Así que bueno, es un poco para entender el alcance de estos modelos, el uso que tienen, digamos, y en qué forma me pueden a mí beneficiar en mi trabajo y bueno, y en las cuestiones que desarrollo, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos a dejar ahí la parte de demostración, ¿sí? Ahí creo que alguno más había agregado algo en el chat, ¿sí? Las familias de las instalaciones hidrosanitarias, ¿dónde se pueden conseguir? Bueno, no, esa es otra cuestión, digamos. Estos modelos tienen componentes, por ejemplo estas aberturas, digamos, que son familias, ¿sí? Se les llaman familias. Así como en AutoCAD son bloques, en Revit por lo menos son familias. Estos componentes deberían ser creados por los fabricantes. O sea, yo debería de ir a la página a la página de, no sé, de Aluard o algún fabricante de aberturas comerciales, digamos, y yo debería poder descargar todo el catálogo de objetos BIM para poder utilizarlo en mi proyecto. Lamentablemente hoy en Argentina por lo menos no hay un desarrollo de ese tipo, entonces me toca a mí como diseñador o como constructor o como empresa desarrollarme un catálogo propio de elementos, digamos, que un poco tampoco tan detallados, pero que un poco logren, digamos, mostrar el proyecto con la tipología que yo adopté o que yo usé, digamos. En la parte sanitaria es todavía peor, porque es decir, yo debería de ir, por ejemplo, a Aquasystem o alguno de esos, o a Tigre, y debería poder descargarme de la página web del fabricante los objetos con los cuales yo voy a construir la instalación, es decir, los codos, las curvas, las cámaras, etcétera, ¿no? Es decir, al día de hoy eso no está. Es decir, lo que se está viendo en otros países es que cuando las empresas cuando esto se empieza a imponer, una empresa que de pronto tiene un catálogo publicado, que vos te lo bajas y lo usás, es un marketing muy fuerte, básicamente es una decisión de compra, que vos le estás induciendo al cliente, porque bajaste un catálogo de tal página, entonces empieza a aparecer un ecosistema de empresas que desarrollan sus productos y los publican en este caso como catálogos web de familias, de Revit por ejemplo, o de Archicad, del software que sea, digamos, ¿no? Estados Unidos Autodesk tiene una página donde contactó mucha cantidad de fabricantes y obviamente pagos, y bueno, y ahí te puedes descargar, las empresas que trabajan en Estados Unidos se pueden descargar catálogos de un millón de cosas. Particularmente para Argentina eso no está, ¿sí? O sea, hay Ferrum, por ejemplo, sé que tiene ahora sus sanitarios, los puedes bajar en formato, digamos, de Revit. Sé que, por ejemplo, hay un sistema constructivo de placas de Nauf, digamos, también tiene su catálogo en Revit, pero bueno, son como 2 o 3 empresas que recién están apareciendo y no hay en realidad una gran oferta de componentes. O sea, hay un montón de páginas para bajar objetos digamos, así como si fueran genéricos, pero los fabricantes todavía no están en una cruzada por publicar sus catálogos en BIM, ¿sí? Buenas tardes, Luciano. ¿Qué página recomiendas para descargar familias MEP? Y bueno, la única que yo conozco es la de Estados Unidos, o sea, se llama BIM Object, digamos, y esa es básicamente la que reúne a los fabricantes, digamos, por lo menos que publican catálogos en Estados Unidos, ¿sí? Pero insisto, a veces no se corresponden con los que tenemos nosotros acá en nuestra industria, ¿sí? Pero bueno, hay varias. Está BIM Object, hay otra española también que es bueno, se me fue se me fue de la cabeza, pero hay varias, un par de páginas así comerciales que distribuyen objetos BIM, digamos, y vos puedes descargar y usarlos, ¿sí?
para hidrosanitaria busca Pavco, ok. Bimética, exacto. Bimética es una de las páginas de España que reúne a los fabricantes de España y publica sus catálogos de BIM, en este caso en la página web, ¿sí? Pero bueno, un poco para no extender la parte de demostración, me interesa que tampoco que el webinar sea muy largo, que no se extienda tanto. Me gustaría comentarle un poco la presentación, formar un poco del curso, los temas que vamos a ver, y después que aparezcan las consultas o las dudas a partir de ahí, ¿sí? En todo caso, si quieren ir dejando las preguntas ahí en el chat, no hay problema, las vamos a ver, ¿sí? Bueno, como les comentaba un poco Julián, la semana que viene comienza el curso de cómputo y presupuestos en Revit. Acá yo les voy a dejar nuevamente un link, digamos, a la página web para que puedan, digamos, bueno, ver todos los detalles, bajarse la presentación, digamos, con los contenidos del curso, etcétera. Yo se los voy a poner aquí en la parte del chat, ¿sí? Es este link que está aquí. Bueno, no me lo quiere dejar pegar. ¿Qué pasó? A ver, ¿por qué no quiere pegar? Yo acá lo tengo, Luciano. Ah, bueno, pégalo vos, porque no me deja pegarlo. No sé si lo detecta como que no es válido o qué, pero no me deja pegarlo. A ver ahora. En ese horario no pueden. Bueno, ahí lo pegó Julián, ¿sí? Ahí tienen el link para acceder a toda la información del curso que estamos mostrando un poquito ahora. Vamos a poner aquí que sigamos con esto. Bien. Un poco, bueno, mostrarles, vamos a ver un poquito por acá. El objetivo de este curso básicamente es que, bueno, los que participen, ya sean arquitectos, ingenieros, maestro mayor de obra o público en general, digamos, luego del curso puedan un poco entender los tipos de objetos que hay en un modelo tanto de arquitectura, estructura, de MEP, y puedan a partir de ahí, digamos, hacer un cómputo y una presupuestación de esos objetos, ¿sí? También bueno, eso básicamente, hablamos de cómputo automático porque básicamente el software es el que cuenta los elementos y no yo, digamos, ¿no? Básicamente. El temario, están planteadas 6 unidades, son 6 clases, no necesariamente va a ser una unidad por clase, digamos, pero bueno, básicamente tenemos 6 temas para cubrir. Vamos a empezar en la primera clase obviamente con una introducción, que ya algunas cosas ya se comentaron aquí, pero ya más apuntado más a la parte de cómputos. Vamos a ver la parte de cómo crear estas tablas en Revit, digamos, y cómo crearlas para, bueno, tanto tablas para lo que son elementos como también para lo que son materiales, etcétera. Vamos a ver en la clase 3 la parte de arquitectura, o sea, cómo hacer, vamos a ir un poco a lo que son las categorías en el software, digamos, categorías típicas de arquitectura y, bueno, qué tengo que tener en cuenta para computar, cómo, y eso nos va a ayudar también a entender cómo o qué debería modelar con esas herramientas y demás, digamos. Luego en la unidad 4 vamos a ver la parte de estructuras tanto de hormigón armado para lo que es vigas, columnas, losas, incluso la parte de armadura, ¿sí? Yo les voy a dar unos modelos para ver justamente cómo se puede extraer los cómputos de las planillas de doblado, de hierros de un modelo estructural. Ya veremos, digamos, en qué casos conviene o no modelar y toda esa cuestión, digamos. En la unidad 5 vamos a ver la parte de MEP, o sea, cómo computar justamente las instalaciones de Revit MEP. El curso no está apuntado digamos, a que ustedes aprendan a modelar, ¿sí? Un poco está apuntado a que ustedes puedan entender de qué forma trabaja Revit con estos elementos, o sea que en todo caso si ustedes ya saben un poco del uso de Revit mejor, digamos, pero bueno, si no saben les va a servir un poco para entender si de pronto tienen un equipo de trabajo que modela, o sea, ustedes son gerentes o son dueños de la empresa, etcétera, un poco qué es lo que pueden pedir y qué es lo que les pueden dar el software en la parte de cómputos, digamos. Y bueno, y la última unidad 6 se plantea la parte de presupuestos, análisis de costos y demás, pero en realidad esa unidad particularmente la vamos a ir viendo un poquito en cada una de las unidades anteriores. Cuando hablamos de arquitectura y hagamos cómputo también vamos a ver un poquito de presupuesto, o sea, presupuesto va a estar siempre, digamos, presente en los temas de cada clase y no solamente como una unidad aparte, digamos, ¿no? Pero bueno, un poco el temario que aparece ahí es lo que vamos a ir viendo en la parte del curso, ¿sí? Arrancamos el 11 de julio, ahí está un poco el cronograma de clases, ¿sí? Es decir, y bueno, cada miércoles de 14:30 a 17, digamos, son 6 clases, ¿sí? Y terminaríamos el miércoles 15 de agosto, ¿sí? Y básicamente esto es modalidad online, así como estamos ahora conectados
y yo les muestro la pantalla y trabajamos sobre esto, bueno, ustedes van a tener acceso a un portal o a un campus virtual de, en este caso de la Escuela de Gestión de la Camarco, donde van a estar los archivos para descarga, un poco el apunte o la guía que tengamos para trabajar, y vamos a estar trabajando con pantalla compartida. Incluso alguno de ustedes puede compartirme la pantalla y podemos ver algún tema que vaya surgiendo en particular, ¿sí? Por eso yo suelo sugerir que si alguno tiene un proyecto que está avanzando en este software, aproveche en paralelo para desarrollar los temas de la clase con ese proyecto, y entonces vemos las dudas que aparezcan a partir de ahí, ¿sí? Y bueno, estos son los aranceles, ¿sí? Están también publicados en la página un poco del curso, dependiendo si son socios o, bueno, o el público en general, tienen aranceles. Y bueno, y hay una bonificación en el caso de que alguna empresa u organismo mande a más de uno para capacitarse. Eso lo pueden consultar, los detalles particulares lo van a poder consultar, digamos, con el correo de, bueno, educacionejecutiva@camarco.org.ar, o bueno, o a Julián, digamos, que presentó un poco el webinar telefónicamente con el número que aparece ahí, o el que está, digamos, en la página, en el link que les puso ahí de la página directamente, ¿sí? Así que bueno, eso es todo. Les agradezco por haber participado del webinar, y podemos hacer unos 10 minutitos más con algunas consultas que queden, y ya con esto los quedan desvinculados. Si Julián, si tenés que agregar alguna cosa más del tema este de los cursos. Ahí, mientras van cargando las preguntas, así les damos tiempo para que escriban. Primero que nada, te agradezco, Luciano, por el tiempo para explicar un poco de qué se trata esta metodología, para contarles bien cómo llegar a un cómputo, que tengan una introducción al tema. Ahí ya consulta por el precio. Ahí, Luciano había mostrado, está a 4.400 pesos. Sí, ahí lo pongo de vuelta. Sí. Ahí está. Tienen aranceles diferenciales si son estudiantes, si son funcionarios, si forman parte de alguna empresa, sociedad de la Cámara. Nada, estamos a disposición como para conversar si son varios, 2, 3, para hacerles también algún descuento. Yo ahí igual les dejé el link, se los vuelvo a compartir, y también les dejé mi correo. Vi que algunos habían consultado por el tema de NET, también les compartí que está ahí disponible también el curso. Nosotros este año, como les comentaba al principio, estamos fomentando muchísimo en la escuela el uso del BIM. Seguramente les va a estar llegando también otro correo de mi parte entre hoy y mañana, para invitarlos a otro webinar el viernes sobre Navisworks, que la semana que viene iniciamos un curso también. Y bueno, estamos a disposición por si tienen cualquier consulta. Ahí me dice Jack si cree que le pueda servir estando en Perú. Sí, yo creería que sí. O sea, vamos a estar hablando en alguna cuestión, digamos, más de la industria de la construcción de Argentina, pero digo, los conceptos que se refieren al modelo, a Revit y al cómputo son los mismos, digamos, no va a tener ningún problema, creería yo. Y como es online, digamos, la modalidad, digamos, no hay problema. Bien, tengan en no cuenta... sé, Julián, si digamos, desde la parte de Camarco tienen alumnos de otros países. Yo creería que sí. Sí, hemos tenido gente de Paraguay, de Chile, de Uruguay. No hay inconveniente con eso. Perfecto. Juli, si me dejas hacer un par de comentarios. Hola, Luciano, ¿cómo andás? Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, estuve acá atento fuera de cámara, escuchando a ver si alguna vez aprendo cómputo en Revit. Ok. Bueno, primero agradecerte a vos por este webinar y naturalmente por el curso que va a empezar la semana que viene. Saludar a todos los que están presentes, contarles que, tal cual dijo Julián, a nivel BIM estamos con mucho ímpetu en la Escuela de Gestión, en la Cámara, dándole mucho impulso a la formación BIM. Hay mucho para aprender, hay mucho por ahí un poco desordenado, mucha gente dando clases en distintos lugares, y nosotros en la escuela lo que estamos intentando es establecer los roles y los alcances que tiene BIM en una empresa constructora, que es distinto que tan solo saber Revit o tan solo saber,
no sé, Navis o Infra o Archicad por también mudarnos de marca y no quedarnos solamente en el entorno de Autodesk. Lo importante es que fortalezcamos los roles dentro de una constructora y luego los roles de la cadena de valor, desde el comitente hasta el constructor, obviamente. Ahí hay varias preguntas. Entren a la página web de la Cámara y van a ver los cursos que hubo y los que van a ver, o pídanle a Julián en su mail o a Educación Ejecutiva el folleto de cursos, porque tenemos una oferta bastante amplia. Yo quería aprovechar este minuto para contarles a aquellos que nos conozcan que desde hace más de un año fundamos el BIM Forum Argentina como un punto de encuentro para todas las personas que están vinculadas a BIM, que es un espacio abierto, no es solamente 5 o 6 popes del BIM viejos, digamos, no sé si está Mario acá presente ahora, pero bueno, Mario entra en la categoría de señor mayor igual, porque ya está arriba en la edad. Mucha gente que viene usando BIM o haciendo BIM hace tiempo, pero que está abierto especialmente el impulso de la nueva generación BIM, que quizás de alguna manera también está representada por Luciano y gente de su edad. Entren a la página web del forum, bimforum.org.ar, síganos en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, para estar al tanto. Solemos hacer encuentros, webinars de este tipo, obviamente la publicación del estándar, que la semana pasada, y no me lo castiguen a Mario, uno que se llama Mario. O sea, es muy probable que seas vos, Mario, el que está defendiéndose a sí mismo. Desde hace un año publicamos el estándar, que a más de uno le puede servir, sigue estando en revisión, y bueno, úsenlo, aprovechen el impulso de la escuela y el impulso del BIM Forum para hacer crecer esta disciplina, que creo que por acá va el futuro de la industria. Simplemente me metí en el webinar para saludar y para decir esto. Luciano, Julián, les dejo el control. Bien, ¿te parece, Julián, que responda algunas preguntas que aparecen ahí? Sí, dale. Bueno, pregunta Diego, ¿en el curso se va a modelar desde cero o se trabajará sobre un modelo? No se va a modelar desde cero, no vamos a modelar en el curso, vamos a trabajar sobre el modelo que yo les voy a compartir y que ustedes en todo caso también pueden trabajar sobre sus modelos si supieran modelar, pero no va a ser un curso de modelado, es solamente, si vamos a crear las tablas, o sea, vamos a usar herramientas del software para crear tablas y para la parte de cómputo, pero no vamos a modelar, ¿sí? ¿Necesitas conocimientos previos de Revit? Convendría que sí, convendría que por lo menos tengan un conocimiento del software para... Digo, yo voy a estar explicándoles los comandos acerca de cómo obtener información, digamos, no, tampoco es una cuestión de que no van a saber qué hacer, pero digo, siempre es mejor o más rico si ustedes de pronto conocen acerca del software y entonces lo van a aprovechar mucho más, digamos, ¿no? ¿Qué precio tendrá el curso? Bueno, ya los hablamos, ahí están publicados los aranceles. ¿Qué software o plugin se va a ver para sacar los cómputos de Revit? Bueno, primeramente vamos a ver la parte de tablas, ¿sí? O sea, el método puro y duro que tiene Revit para sacar las partes de cómputos. Después vamos a usar, como yo hago desarrollo de software, tengo un plugin llamado QX, Cómputos Express, y les voy a mostrar un poco, tiene una versión demo completamente funcional, y vamos a ver un poco en alguna de las clases cómo extraer automáticamente con ese plugin el cómputo en sí, que es mucho más sencillo. Pero digo, hay muchos plugins para hacer esto, muchas empresas o software de presupuestos tienen su plugin para Revit, no tenemos tiempo de abordarlos todos, y bueno, en este caso como justo tengo un producto de estos que hace justamente esa cuestión, lo vamos a poder ver un poquito, ¿sí? ¿Cuánto es el costo aproximado de la licencia de Revit? Bueno, eso en realidad tenés que contactar con un reseller, ¿sí? Tenés que ver en tu región o en tu provincia donde hay un reseller de Autodesk, digamos, y él te va a decir justamente para tu ciudad, para tu provincia, justamente cuál es el costo y para tu industria, etcétera. No hay un costo así que yo te pueda decir cuesta tanto, depende mucho de los resellers que distribuyen o que venden justamente el software, ¿sí? Te puedes guiar como si fuera una referencia. Autodesk en su página web, que es autodesk.com, tiene una tienda online y ahí aparecen un poco los precios en dólares, pero insisto, esos no son los precios de Argentina. Argentina es como que el reseller va a tener otros precios que pueden diferir de ahí, pero ahí te va a dar una idea aproximada de cuál es el valor, por lo menos para Estados Unidos, de las licencias de Revit, ¿sí?
curso de cómputo y presupuestos en BIM inicia. Eso lo puso Julián. Para más información sobre el curso está. ¿Crees que me pueda servir ya que soy de Perú? Bueno, ya lo respondimos. ¿Hay algún curso de Revit inicial, medio de Revit? Bueno, sí, es lo que le comentaba un poco Julián. Él le va a mandar una oferta de cursos aparte por email. Y van a poder consultar. Seguramente hay oferta de cursos de nivel medio inicial para el tema de modelado y demás, ¿sí? El costo en dólares, disculpe, y por qué medio se realiza para gente del exterior. Eso, Julián, ¿cómo es el tema del precio del exterior? No, nosotros ponemos el costo en pesos argentinos, eso lo calcula automáticamente a través del sistema de la tarjeta con la que se abone a través de PayU. Nosotros utilizamos un sistema de pago parecido a Mercado Pago, que permite pagos internacionales y recalcula automáticamente el precio. Bien, ok. Así que bueno, tendrás que ver, digamos, justo eso lo preguntó Eric. Bueno, tendrás que ver, Eric, cuál es la cotización del dólar en tu moneda. Ese día. Claro, ese día. Y en Argentina también, y bueno, un poco hacer unos cálculos, pero bueno, automáticamente lo hace el software de pagos. No, dice, a ver un poquito más. Felicitaciones por el BIM Forum, sí, la verdad, ok, gracias. ¿Cuánto es el costo aproximado de la licencia Revit? Ya lo preguntaron. Y no me llega documentación en CAD. Perdón, si me llega documentación en CAD para una licitación, ¿es más fácil pasarlo a Revit para computar? Bueno, en realidad el CAD lo que se hace es usarlo como referencia. Es como si fuera un calco que vos lo pones en una planta y empezás a construir los elementos a partir de ahí. Es mucho más fácil siempre modelar con la referencia o como si fuera una referencia externa con un CAD debajo que sobre la nada, digamos, ¿no? Pero no hay una conversión automática. Te toca, digamos, como si fuera copiar la planta de CAD con las herramientas de creación de Revit, ¿sí? Pero siempre es más fácil cuando tenés un CAD de referencia que si tenés que modelar desde cero. Bien, yo diría que con eso están todas las consultas respondidas. Por mi parte yo, digamos, ya doy por... Es como que ya, bueno, la extensión y eso convendría por ahí que veamos si podemos ya finalizar. Julián, ¿puede ser? Sí, Luciano, por nuestra parte no hay mucho más. Te agradecemos nuevamente el tiempo. Aquellos interesados esperamos sus consultas. Estamos a entera disposición y seguimos en contacto para seguir expandiendo esta novedad, esta herramienta tan importante para la industria. Muchas gracias a todos y estamos a su entera disposición. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Saludos.